Ustedes me dicen cuál es el orden para comenzar y lo sigo. Ya, Ya se perfecto. empezó a grabar, sí, se empezó a grabar. Tenemos como administradora a Jessica, va a ingresar el doctor Honorio como presidente. Dejamos como moderadora a la doctora Leslie Cárdenas. Doctora Leslie. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los participantes que se encuentran el día de hoy. Hoy, viernes 18 de abril, como sabemos, la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres nos invita a participar, como todas estas semanas, en esta conferencia internacional número 3. Update en emergencia. El tema a tratar el día de hoy es guías de reanimación basada en la evidencia del Consejo Europeo de Reanimación 2025 a cargo del reconocido doctor Erga Díaz Soto, que es especialista en medicina de urgencias, medicina de reanimación y maestro en administración en la Ciudad de México. Bueno, quería agradecer al doctor por encontrarse el día de hoy conectado a esta conferencia y bueno, darle pase a él para que inicie el tema que está a tratar el día de hoy. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Un gusto. Reitero mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia por esta invitación. Para mí es todo un honor y de verdad, desde hace algunos años Perú se ha vuelto como mi segunda casa. He tenido la fortuna de visitarlos de manera regular y poder plantear con ustedes, de verdad, sobre una de las pasiones que tengo, que es la reanimación cardiopulmonar. Bueno, pues encantado. Eh, ¿Se ve ahí mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, no, la pantalla todavía no la podemos observar. Sí se ve, sí se ve. A ver, sí, ya se ve. Ok, bueno. eh, bueno, pues vamos a hablar de lo que son estas guías europeas, sobre todo los avances. Por favor, ¿me pueden decir cuál es el background de las personas que nos acompañan el día de hoy? Es decir, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos estudiantes de medicina, fisioterapeutas. Bueno, el día de hoy la mayoría de participantes son médicos urgenciólogos del Hospital Hipólito Unanue y también contamos con médicos residentes de la especialidad de emergencias y desastres. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengan plena libertad de ponerme en el chat todas las preguntas que vayan surgiendo. He tratado de hacer esta presentación lo más dinámica posible, sobre todo hablando de medicina basada en evidencia, que de pronto algunos de nosotros, si bien nos gusta el meternos al porqué de las cosas, también implica todo un reto el análisis de los datos que se va generando, sobre todo en un mundo globalizado como en el cual nos encontramos. Voy a hacer una observación en una de las diapositivas y a partir de ahí nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿ah? Pero bueno, entonces, hablar de estas guías 2025 de reanimación cardiopulmonar. Eh, Quiero platicarles un poquito de lo que ha sucedido en cuanto a la reanimación. Avanzo con el hecho de que no tengo ningún conflicto de interés. Esto lo hago por pasión, por gusto, por el gusto de compartir con todos los que nos apasiona la medicina de emergencia y en este caso la reanimación cardiopulmonar. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Esta es la bibliografía. Les voy a dar un par de segundos, unos cuantos segundos, para que ya sea tomen screenshot, lo que ustedes decidan, para que después puedan revisar esta bibliografía. Nos estamos basando en lo que son las guías europeas 2025 y en lo que son las prepublicaciones de ILCOR, ¿sí? Y del lado izquierdo de su pantalla va a aparecer las guías 2024. Dicen, no, ya, 2024, no que era 2025. Ahorita vamos a platicar de eso también, ¿eh? Y lo vamos a aclarar y espero que se preste para discutir incluso, ¿sí? Pero puedo decirles que estas guías en español salieron apenas el día de ayer, ¿sí? O sea,
Eh, Considero poco probable que algunos de nosotros tengamos todavía acceso a estas guías, porque apenas el día de ayer fueron liberadas. Vamos a hablar sobre estas guías de reanimación cardiopulmonar, específicamente, por supuesto, de las 2025. Me encantaría invitarlos para hacer equipo y resolver las dudas que se vayan generando. Cuando me invitaron de pronto a generar las guías de reanimación en México, me di a la labor de hacer un curso que se llama GRADE en cuanto a lo que es la evaluación de la evidencia para que podamos tomar los suficientes datos para saber si la información que se tiene publicada realmente es cierta, si tiene un sustento, si la fortaleza de los artículos que se plantean son suficientes. Y bueno, insisto, me estoy yendo un poquito a la historia y vamos a regresar porque dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. En este 2015 se hizo una revisión y se detectó que la calidad de los artículos en cuanto a estudios aleatorizados, doble ciego, que se relacionaban con la reanimación cardiopulmonar, pues en realidad eran muy pocos. Incluso, y vean por favor, cómo apenas el 1% tenía un nivel A. Y también tengo que aclararles esto. Este nivel A en cuanto a calidad de los datos no era en pacientes reales, era en maniquís. Por otro lado, las recomendaciones. Cuando nos damos cuenta que prácticamente la mitad de las recomendaciones en el 2015 eran solo acuerdos entre los que se denominan expertos y que también el nivel de evidencia, casi en la mitad de las recomendaciones que se tenían, son simples recomendaciones. De verdad que no sé ustedes si este personaje que les voy a poner lo tienen en su país, pero por lo menos, ya que me metí en lo que es la lectura real de los artículos, me quedé así. Desde el año 2000, yo esperaba cada 5 años que se publicaran las nuevas guías. Recuerdo perfecto cómo en octubre, por allá del 15 o 25 de octubre que salían las guías, yo me desvelaba esperando que salieran las nuevas guías y en el momento en el que salían de inmediato a devorarlas para ya sea los pasos de visita, hacer evaluaciones, en fin. Eh, por ahí alguien tiene su micrófono prendido, les voy a pedir que lo tengan apagado, por favor. Pero también reconocí que a partir de ese año fue cuando más unión se tuvo entre las distintas organizaciones internacionales relacionadas con la reanimación. Probablemente para los que están haciendo hoy la residencia sea ya común que ILCOR sea quien comande esto y que ya ustedes sepan que esto finalmente se publica a partir de un comité internacional de reanimación, este comité de enlace entre las organizaciones de reanimación se encarga de reunir y de publicar también, pero también con libertad a que cada una de las organizaciones pueda tener sus peculiaridades o sus diferencias, ¿eh? Me permito poner unas cuantas diapositivas de reflexión sobre lo que es la reanimación cardiopulmonar. Vean que en el año 1980 la secuencia ABC y la RCP era 5 compresiones por una ventilación
con una frecuencia de 60 por minuto, una profundidad de 2.5 a 4 centímetros. En 1990 se agrega el ABCD, es decir, estábamos hablando ya de lo que es la desfibrilación. Se aumentaba la relación de compresiones 15 por 2 y la frecuencia de 80 a 100 por minuto. Se hacía énfasis en lo que era la respiración boca a boca y se permitían, incluso se recomendaban los medicamentos por vía endotraqueal a doble dosis. En el año 2000 ya se hacía evidente la necesidad de una activación temprana de los equipos de respuesta rápida, el 911, pero ojo, todavía no estábamos hablando de equipos de respuesta rápida intrahospitalaria, ¿eh? Ya se tocaba lo que es el acceso intraóseo como una vía que era diferente a la endotraqueal y el acceso intravenoso por vía periférica, y se subía la compresión de 4 a 4 a 5 centímetros. En el año 2010 vino una revolución. Cambiaba el ABC por el CAB. Fue la primera vez que en la historia de la reanimación se hacía un cambio en cuanto a que la vía aérea era lo más importante. Hasta ese momento, prácticamente todos los que nos dedicábamos a la reanimación dimos un vuelco porque era todo lo contrario a lo que habíamos predicado durante muchos años. Y las compresiones ya eran 30 por 2 y se decía que eran al menos 100 compresiones por minuto. Se agrega la reanimación solo con las manos, exclusivamente para personal LEGO, y se agrega el quinto eslabón, es decir, reanimación avanzada y cuidados post-reanimación. En el año 2015 se separan las cadenas de sobrevida. ¿Y esto por qué? Porque la evidencia demostró que dentro del ámbito hospitalario estábamos teniendo una mortalidad impresionante, mientras que en ámbito prehospitalario afortunadamente empezamos a tener mayores tasas de sobrevida. El uso del desfibrilador externo automático estaba haciendo su labor junto con la reanimación temprana, pero detectamos que en los hospitales teníamos algo que se conoce como muertes no esperadas. El término de muerte no esperada es aquel paciente que por su patología, porque no se reconoce como muerte súbita intrahospitalaria, ese término no existe. La muerte súbita es extrahospitalaria, pero hablar de muerte no esperada intrahospitalaria es, por ejemplo, el paciente que está por una neumonía, que está por un problema séptico, que está en un evento quirúrgico y vienen muchas otras cosas, incluyendo el que se dice de 100 a 120 compresiones por minuto. Se hace el cambio en cuanto a la administración de la adrenalina en ritmos no desfibrilables de manera temprana. La RCP solo con las manos también se puede implementar para profesionales de la salud. Y hay un boom también Eso es con lo que... lo más chiquito del culo. Ítalo, por ahí te escuché, perdón. Creo que también me silenciaron a mí. Entonces, se recomienda el uso del capnógrafo para evaluar cómo está la perfusión de los pacientes y se reconoce o se favorece la hipotermia como una herramienta que prometía grandes cosas en cuanto a la recuperación neurológica, ¿sí? Pero bueno, recordemos que hasta el año 2015 estábamos solo con estos 5 eslabones en la cadena de sobrevida. En el 2020
aparece el sexto eslabón. En cuanto a la recuperación, se hace énfasis en la fracción de compresiones torácicas, es decir, en el tiempo que pasamos dando compresiones en los pacientes. Se recomienda la evaluación de la calidad de la reanimación con el uso de dispositivos de retroalimentación en tiempo real y el capnógrafo prácticamente ya es obligado para poder identificar cómo se está llevando a cabo la reanimación de los pacientes, ¿sí? Entonces, este sexto eslabón es el que nos damos cuenta, y es algo que algunos de nosotros hemos predicado desde hace muchos años, que no basta con recuperar la circulación, tenemos que recuperar al paciente. Desde los años 70, Peter Safar ya tenía el concepto de cadáver con corazón latiente y había cambiado el término de corazones demasiado buenos por morir por el de cerebros demasiado buenos para morir. Entonces, la, el objetivo de la reanimación cardiopulmonar y el concepto de reanimación exitosa empieza a transformarse y hoy, 2025, ya lo tenemos tangible, ¿sí? Y es a donde vamos probablemente todos y espero que todos estemos como en la misma dirección. Hablábamos de lo que era un equipo de respuesta rápida intrahospitalaria. Vean los tiempos de respuesta que se recomiendan, ¿eh? 40 segundos, 70 segundos, 120 segundos, 240 segundos. Es decir, estamos hablando de que en 3 minutos a nivel intrahospitalario ya deberíamos tener un equipo completo para dar reanimación. Bueno, sigo dando cursos y el día martes, todavía pasado, así es, 3 días, me tocó dar clases en uno de los hospitales más prestigiados de México. Y cuando pregunté cuánto tiempo se tardan en implementar el equipo de respuesta rápida en urgencias, me dijeron que segundos, ¿eh? Así, que activan un sistema de emergencia y en segundos está listo. Y la verdad es que eso me agradó. Pero cuando pregunté cuánto tiempo tardaban en activar el sistema de emergencia en piso de medicina interna, en piso de cirugía, en piso de pediatría, lamento decirles que me fui así para atrás. Estamos hablando de que se tardaban hasta 10 minutos en implementar un equipo de respuesta rápida, que de rápida no tiene más que el nombre, ¿sí? Entonces, eh, es algo con lo que debemos estar luchando. Por favor, en el chat les voy a pedir, por favor, digo, las respuestas las voy a ir leyendo hasta el final, pero díganme, por favor, cuánto tiempo tardan en sus hospitales en este momento en tener un equipo de respuesta rápida en urgencias y en otra área. ¿De acuerdo? Voy a estar leyendo las respuestas al ratito y espero no irme para atrás, pero por favor pónganmelo en el chat. Imaginemos esto. Me gusta comenzar las clases con casos clínicos. Masculino de 48 años que ingresa con dolor torácico traído por elementos del hospital, sin antecedentes de importancia aparentemente. Súbitamente, el monitor presenta el siguiente ritmo. ¿Sí? También voy a ir leyendo las respuestas. Díganme qué ritmo es y díganme, por favor, ahí qué es lo que tendríamos que hacer. Es más, de una vez voy leyendo las respuestas. Saludos a República Dominicana, donde todo comenzó, la tierra del merengue. Muy bien. Unidad de shock trauma en segundos. Muy bien, es una FB y hay que desfilarlo de manera temprana. Perfecto. Muy bien. Díganme la secuencia, por favor. ¿Cómo manejarían este paciente? Así díganmelo. Ya descarga temprana y después, ¿qué seguiría? Ahí pónganmelo en el chat, porque si empezamos a hablar todos va a estar esto en chino. Pónganmelo en el chat. ¿Cómo iría la secuencia de
Reanimación. ¿Les queda claro que un paciente con este ritmo está en parada cardíaca? Y casualmente la charla del día de hoy es hablar de las guías de reanimación cardiopulmonar. Continuar con compresiones, perfecto. Buscar H's y T's, perfecto. Desfibrilación, porque es paro, muy bien. Adelante, adelante, síganle. 2 minutos de reanimación, ¿qué sigue? Control, compresiones, control de vía aérea, perfecto, ya tenemos a nuestro equipo listo. 2 minutos de reanimación, ¿qué tenemos que hacer? Voy a hacer preguntas específicas. Primer fármaco. Segundo fármaco. Preguntas específicas. ¿Con cuánto lo desfibrilas? ¿Cuántas veces? ¿Qué pasa si no sale a la tercera descarga? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cambios puedo hacer en un paciente con este ritmo que a la tercera descarga no sale? ¿Qué debo hacer a la cuarta descarga? ¿Qué debo considerar? Bueno, pues esas preguntas, después de la tercera descarga, miodarona, muy bien, Miriam, efectivamente. Voy a hacer cambio, pero por favor, recuerden esta pregunta. ¿Qué tengo que considerar en la cuarta descarga? ¿Estamos? Bien. Femenino de 22 años que ingresa posterior a accidente automovilístico. Durante la evaluación presenta parada cardíaca con el siguiente trazo. Tiene eso. Paciente con trauma. Muy bien, compresiones. ¿Qué hago? ¿Qué más sigue? Adrenalina, perfecto. Lo antes posible, dicen las guías. Eso. Es una actividad eléctrica sin pulso. Excelente. ¿Qué tengo que hacer? RCP, adrenalina. Ya sé que es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué tengo que hacer con esta paciente? Recuerden que es un accidente automovilístico. Busco H's y busco T's. Eco. Muy bien, Moisés. Eco. Perfecto. Moisés, ya siento que lo quiero. Adrenalina, ¿cuánto? Sobre todas las T's. Bien. ¿Qué más? Moisés, por favor, al ratito, no solo me das tu teléfono, sino que por favor me vas a poner ahí, me vas a recordar lo del eco, ¿va? Muy bien. Caso 3. 32 años, conocido por el servicio. Tiene antecedente de enfermedad renal. Ingresa con respiración de 6 por minuto. El monitor muestra el siguiente ritmo. Pulso no palpable. La respiración es francamente agónica. ¿Qué debo hacer? Valoro gluconato antes de las compresiones, después de las compresiones. ¿Qué pasa si le doy gluconato y no le doy compresiones? ¿Cómo me encantaría que estuviéramos así? Bueno, yo soy muy kinestésico, entonces me encantaría que estuviéramos así en el salón, discutiendo sobre estos casos. Sobre todo, y vuelvo, marcapaso transcutáneo. Víctor, ¿qué ritmo tiene hasta ahorita? Si es un ritmo que no tengo pulso, ¿qué ritmo es? Víctor Tábara. No, ¿qué ritmo es? Ah, es perfecto, Marco. Si no tiene pulso, RCP, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que considerar esto. Ahora, vuelvo a ciertos temas que vamos a tocar ahorita.
Por favor, quiero que se generen dudas, quiero que se generen puntos de discusión, quiero que se generen todas las inquietudes que han tenido, porque estoy seguro que estos pacientes que les estoy planteando no les resultan tan ajenos. La población que ustedes ven y la que veo yo habitualmente en mi hospital es muy parecida. ¿Sí? Entonces, que se generen dudas, que se generen propuestas, que se generen inquietudes sobre lo que acabo de poner en estos tres escenarios completamente diferentes, pero los tres están en parada cardíaca. ¿Sí? Ahora, entonces, hablar de estas guías, que si BLS, que si ACLS, que si ATLS, que qué voy a echar a andar, cuándo se dio la actualización, porque va a venir a la discusión. Dice, oye Edgar, la discusión esté sobre las guías 2025. Sí, pero resulta que en el 2024 ya estaba publicada la ciencia que respalda lo que hoy se está discutiendo. Y para eso tengo que darles esta guía. Cuando el año pasado se generó la publicación sobre lo que estaba planteando la evidencia en la reanimación cardiopulmonar, fue a partir de ahí que se dividieron los equipos para que trabajaran unos en soporte vital básico, otros en soporte vital avanzado, otros en soporte pediátrico, otros en reanimación neonatal, otros en lo que es la educación, así hubo 18 equipos de trabajo, ¿sí? Ahorita ya se escribieron los capítulos. En marzo, ¿saben ustedes que los europeos, y ojo con esto que les voy a chismorrear, en las reuniones anuales de la AJA también se reúne ILCOR, pero resulta que este año no se van a reunir con la AJA, se van a reunir con los europeos. Y dentro del chisme, porque en todos lados hay chisme, pues si hay un médico chismoso, somos los de urgencias, ¿sí? Entonces, resulta que los europeos tuvieron a bien publicar lo que fue el resumen y los preprints. Y entonces ILCOR no pudo hacer otra cosa sino avalarlo. Y de hecho, dentro de la bibliografía que ustedes van a poder bajar, están los preprints de las guías 2025. No se pueden utilizar como referencia todavía y eso te lo tengo que decir desde ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita todo eso está en revisión con el cuerpo de gobierno y lo que son los grupos de interés en cuanto a escribirlo. En junio, y por favor pónganse atentos, sobre todo aquellos que sean apasionados de la reanimación. Ahorita ILCOR ya está enviando correos para que podamos hacer nuestros comentarios sobre lo que se va a publicar en octubre 2025. Si ustedes no expresan sus hallazgos, sus publicaciones, pues entonces vamos a seguir siendo meros espectadores, ¿eh? Entonces, por favor, y aquí es donde les decía que viene un compromiso para trabajar y colaborar juntos, para que en junio de este año, cuando salga en ILCOR las publicaciones y se puedan hacer comentarios, por favor, escriban. Digan cuáles diferencias tienen ustedes en sus áreas de trabajo. Digan que no tienen procainamida o si sí la tienen. Digan que sí tienen esmolol o que no lo tienen. Todo eso, por favor, considérenlo porque, insisto, si no, vamos a seguir siendo meros espectadores. Bueno, pues dentro de estas guías 2025 voy a decirles uno de los aspectos que desde mi perspectiva resultó más relevante. El tener que considerar la evaluación neurológica
a los 30 días como uno de los indicadores de la reanimación cardiopulmonar. Ahorita, muchachos, ya estamos reunidos 71 participantes, 72 con el que voy a admitir. De los que están de aquel lado, díganme por favor, pongan ahí en el chat, ¿quién ha atendido pacientes en parada cardíaca y que les hayan salido a un ritmo circulatorio? Es decir, que hayan tenido retorno a la circulación espontánea. Pónganme ahí, yo. Quiero ver muchos yos. Eso. Ay, ¿a poco nada más Elfi? Pónganme todos los que... Eso, muy bien. Perfecto. Síganle. Quiero saber quiénes han atendido pacientes en parada cardíaca y que sus pacientes han recuperado la circulación de manera espontánea. Es decir, que lograron ver que el monitor volvía al blip, blip, blip. Checaban pulso, tenía pulso y que tenía un... ¡Ay, cálmate, Wilbert! Siempre. Le dicen el modesto a Wilbert. Ok. Ahora, de todos los que pusieron yo, ¿cuántos de ustedes le dieron seguimiento a sus pacientes y detectaron y saben que a las 72 horas después de haber recuperado la circulación, seguían con circulación espontánea? A ver, sigan levantando sus manitas. Quiero ver cuántos de ustedes reconocen a sus pacientes 72 horas después. Muy bien, van 3, 4 y me quedo en 4. Ok. ¿Se dieron cuenta, por un lado, que la mayor parte de nosotros perdemos a nuestros pacientes a las 72 horas? Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos pacientes que fueron suyos, cuántos de esos pacientes que recuperaron la circulación de manera espontánea, a los 30 días fueron a evaluarlos neurológicamente? Están sonando grillos, ¿eh? Ok, ninguno, perfecto. No sé. Entonces, muchachos, aquí tengo residentes de urgencias, ¿verdad? Sí, doctor, Los... hay especialistas de todo Latinoamérica y también residentes de urgencias. Ok, perfecto. Y Muchísimas yo, gracias. y yo también soy residente de quinto año. Sí, te Saludos, creo. Edgar. R5, sin contrato. Saludos, hermano. Saludos, mi hermanito. Bueno, pues muchachos, si hoy decimos que sabemos reanimación cardiopulmonar y no le damos seguimiento a nuestros pacientes a 30 días, estamos en el limbo, porque entonces no sabemos si realmente nuestros pacientes tuvieron una evolución favorable. ¿Y a qué me refiero con favorable? Ahorita les voy a platicar lo que es la evaluación neurológica. En estudios que de este lado hemos propuesto, hemos planteado que con un ranking 0, 1 y 2 se consideraría un desarrollo, una evolución neurológica favorable. Sin embargo, los consensos internacionales están considerando hasta un ranking 3, es decir, con cierta limitación, pero que está consciente o es de sí mismo, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahora, les decía hace ratito, esto es medicina basada en la evidencia. Algunos de nosotros vemos esto
Y esto es solo, por favor, para hablar sobre lo que es la reanimación guiada por los despachadores, es decir, los que les llaman al 911 y que te están contestando. Esta es la evaluación que se tiene. Cada uno de estos plantea distintos grupos de estudio. Con esto yo puedo saber si el estudio tiene peso suficiente como para tomarlo en cuenta. Después de eso, analizo los resultados y veo si son congruentes con los objetivos del estudio. Después, y solo después que veo que sí son congruentes, porque si no son congruentes, en ese momento desecho el estudio, ¿eh? Si son congruentes, entonces ya puedo, este, invertir tiempo en leerlo y analizar los datos. De lo que les voy a platicar a continuación, existe un cuadro parecido a este entre 4 a 20 estudios por cada una de las cosas que voy a expresar. Resulta que si yo quisiera expresarles cómo se fue haciendo la evidencia de estas guías europeas de reanimación y de lo que se va a publicar en octubre de este año, habría necesitado de verdad mucho tiempo. Entonces, me di a la tarea de revisarlo y hacerles un breve resumen para que en una hora menos, ya en 15 minutos, podamos discutir sobre lo que se está concluyendo y que prácticamente es un hecho que se va a publicar en octubre. ¿De acuerdo? Así que, por favor, pongan atención y vayan anotando sus preguntas. Bueno, para empezar, muchachos, estas guías, les digo que se publicaron el día de ayer. Con ese QR pueden bajarlas, están en español, están en portugués y están hechos con las guías 2024. Pero estas, insisto, se publicaron el día de ayer. Aspectos destacados. Bueno, pues finalmente lo que hicieron, por fin, el American Heart Association y la Cruz Roja se reunieron para ver lo que fue los primeros auxilios. Oye, Edgar, pero íbamos a hablar de los europeos, sí, pero les digo que soy chismoso. Necesito que generemos controversia con los europeos, porque entonces estas guías de primeros auxilios no veo que incluyan a los europeos. No. Pero bueno, ¿qué dicen estas guías, de primeros auxilios? Bueno, no hubo grandes cambios ni en lo que son la secuencia de la escena es segura. Señor, ¿está usted bien? Si responde, si no responde, activar sistema médico de emergencia. No hubo cambio en lo que es la reanimación, de RCP solo con las manos, pero sí hacen énfasis ya hoy en lo que es el uso de la naloxona intranasal aplicada por personal LEGO. ¿Y esto por qué? Porque en Estados Unidos recordemos que se tiene una pandemia con el uso de eh, opioides, en este caso el fentanilo. Entonces, ya hoy se recomienda incluso, hay campañas para entrega gratuita de naloxona. La naloxona hoy ya en Estados Unidos es de venta libre, es OTC. Otro, el oxímetro de pulso. Se recomienda que los botiquines hoy ya cuenten con un oxímetro de pulso. No es un secreto que a todos nos tocó vivir COVID. Entonces, parte de las reflexiones que se hicieron es que COVID nos enseñó cómo se utiliza un oxímetro de pulso y hoy la población general puede tener acceso a un oxímetro de pulso dentro de su botiquín. Así como el termómetro, hoy se recomienda que cuenten con un oxímetro de pulso. El EpiPen. El EpiPen en los Estados Unidos se vende bajo receta
pero también se recomienda que se cuente con él en todos los botiquines de aquellas personas que cuenten con reacciones anafilácticas documentadas. Las guías de primeros auxilios dentro de los botiquines ya incluyen esta evaluación rápido, que es la evaluación del rostro, la alteración en el equilibrio, la pérdida de fuerza en brazo o pierna, impedimento visual repentino, la dificultad para hablar y obtener ayuda al 911, ¿sí? En México, por ejemplo, tenemos la estrategia Camaleón. Para fines prácticos, lo que hace énfasis, aparte en cuanto a cambios, ¿eh? Estoy hablando solo de cambios, con lo que se venía manejando es que ya estamos haciendo énfasis y queremos creer que ya todos saben que un paciente con dolor torácico, la secuencia que debemos hacer, pero aquí hoy están haciendo énfasis en los Estados Unidos sobre la detección temprana de eventos vasculares cerebrales. Les tengo una noticia. En los Estados Unidos, los eventos vasculares cerebrales llegaron a ser la quinta causa de muerte. Hoy ya están en la 10ª. ¿Por qué? Porque están tomando medidas para disminuir la mortalidad de eventos vasculares cerebrales con una detección temprana. Las guías de reanimación 2025 demostraron que el personal que guía la reanimación por parte de los sistemas telefónicos de emergencia pueden hacer la diferencia en cuanto a una evolución neurológica favorable a 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos nuestros países el personal que responde a una llamada de emergencia, llámenle en sistemas cerrados o abiertos, me explico. Si de pronto tú estás en un edificio, te hablan porque acaba de suceder una emergencia y tú eres el responsable de primeros auxilios, tú debes saber guiar independientemente a que de pronto activen el sistema local. Y por supuesto que aquellas personas que están al otro lado del teléfono en los sistemas de respuesta a emergencia deben saber cómo guiar la reanimación de una persona por un Lego. Deben estar lo suficientemente capacitados para irlos guiando. El uso del DEA. Seguimos insistiendo que los desfilados externos automáticos, las compresiones torácicas de alta calidad hacen la diferencia no solo en la recuperación de la circulación de manera espontánea, sino también en lo que es la recuperación neurológica de los pacientes. Si se fijan del lado izquierdo, se ve una figura que dice 80 en verde. ¿Qué es eso? ¿Qué aparato es ese que está ahí junto con la mochilita roja? ¿Qué aparato es? ¿Se alcanza a ver mi mouse? ¿Qué aparato es ese? Un dron. Exactamente. Bueno, les platico. En algunos países se están generando protocolos para que el desfibrilador externo automático, cuando se activa el sistema médico de emergencia, pueda llegar con un dron. No existe suficiente evidencia para decir que esto se debe implementar a todos los niveles, ¿eh? Lo que dicen hoy es que es una opción más para hacer que el desfibrilador externo automático llegue, pero bajo ninguna circunstancia, porque digo, a mí me encantaría tener un dron así, pero tiene que evaluarse y finalmente protocolizarse dependiendo del lugar el que puedan llevar este tipo de recursos. Y se están evaluando, ¿eh? 30 por 2 por 5 o compresiones continuas y ventilación cada 6 segundos. Bueno, les platico, muchachos. Cuando hablamos de soporte vital básico, porque de pronto dicen, no, es que entonces ya estamos hablando de reanimación avanzada. Bueno, aquí, y por favor, voy a hacer una diferencia. Si efectivamente el paciente cae en parada cardíaca, pero ya estaba en una unidad en donde estaba intubado, bueno, pues finalmente voy a hacer compresiones. 100 a 120 por minuto, con ventilaciones interpuestas. Si tu paciente está intubado
y está con ventilación mecánica por presión, debes analizar si tu ventilador tiene el sensor de reanimación cardiopulmonar. Y si no, se recomienda que lo retires y lo pongas con bolsa, válvula, mascarilla. Por Dios, ¿cómo? Sí, porque si no vas a estar generando mucha presión al momento de estar dando compresiones y ventilaciones interpuestas. La otra, compresiones continuas asincrónicas con ventilación con bolsa, válvula, mascarilla. Las dos son reconocidas como tan buenas, una como otra, 30 por 2 por 5 o una ventilación cada 6 segundos, aunque el paciente no esté intubado, siempre y cuando la persona que esté dando las ventilaciones esté evitando ventilaciones excesivas, ¿sí? ¿Qué? Pero si antes era a fuerza que eran asincrónicas solamente si el paciente estaba intubado, tenía un dispositivo supraglótico. Tú puedes dar compresiones continuas mientras tu compañero está dando una ventilación cada 6 segundos y preparando un dispositivo supraglótico o una intubación orotraqueal si es un equipo de alta eficiencia. Espero que esto podamos discutirlo. Elevación de la cabeza, híjola. Bueno, salieron publicaciones bien hechas, ojo, con lo que son las compresiones torácicas con la cabecera a 45 grados, otros a 40 grados, otros a 30 grados. Y se demostró que mejoraba la perfusión cerebral, ¿sí? El problema fue que algunos lo interpretaron como que solo tenían que elevar la cabeza y no la cabecera, es decir, no elevar toda la rampa. Otro problema que se tuvo, hasta este momento no hay suficiente evidencia para apoyar lo que es la RCP con la cabecera a 30 grados. Si ustedes piensan hacer eso, es porque lo están protocolizando. El retiro de sostén en soporte vital básico. Se puede dejar el sostén siempre y cuando no tenga suplementos metálicos, es decir, varilla, y que esta varilla no pueda conducir la electricidad, ¿sí? Entonces, pero si es necesario porque eh, te imposibilita lo que son la colocación de los parches, se debe retirar el sostén. Pero por favor, no se debe retirar en todos los pacientes de manera indiscriminada. Las ventilaciones en pacientes con ahogamiento. Recordemos que nuestro CAB se mantiene. Sin embargo, es razonable, ojo con lo que estoy diciendo y con el término, razonable que un profesional de la salud determine si es conveniente elevar la tasa de ventilación o iniciar con la ventilación en pacientes que sufren ahogamiento o casi ahogamiento. Dispositivos mecánicos, descarga doble secuencial, mediciones de la PCO2, a cómo debo llevar la PCO2, la PO2. Bueno, noticias de último momento. Los dispositivos mecánicos en reanimación avanzada intrahospitalaria no se recomienda. Dispositivos mecánicos prehospitalaria, es decir, me estoy haciendo la división en las dos cadenas, prehospitalaria, se deberá considerar o se considera razonable su uso de acuerdo al equipo que se tenga. Es decir, si solo tenemos un paramédico y tenemos la banda de compresión, compresores neumáticos, es razonable que lo puedas utilizar. Pero no es mejor que las compresiones torácicas dadas por una persona, pero te va a ahorrar una persona. Descarga doble secuencial. Bueno, la descarga doble secuencial deberá considerarse después de la tercera descarga.
Si una persona, después de la tercera descarga, tú ya le diste RCP, ojo, voy a hacer la secuencia. RCP, primer descarga. RCP, segunda descarga, adrenalina. RCP, tercer descarga, miodarona. Considero doble secuencial, es decir, darle dos descargas con energía máxima con dos desfibriladores distintos. Oxígeno al 100%. Se recomienda mantener oxígeno al 100% hasta la recuperación de la circulación de manera espontánea y se logre titular la PaO2 de manera clara. Y la saturación, que tiene sus pros y sus contras, que ahorita también vamos a tocar, se va a mantener entre 94 y 98. La saturación, como vemos aquí abajo, de 94 a 98 en todos los pacientes. No se recomienda llegar al 100% de saturación. La PCO2 no se recomienda que esté por debajo de 35. Los fármacos en la reanimación avanzada. Ok, bueno, ya se reconoce. El acceso intraóseo no es mejor que el IV en la reanimación. ¿Y esto por qué se estudió, por qué se determinó? Porque algunos de nosotros, me incluyo, consideramos que de pronto es muchísimo más accesible un acceso intraóseo, sin embargo, no es mejor que un acceso periférico. Y la recomendación 2025 va a seguir saliendo, que si tú puedes colocar un acceso periférico, lo hagas. Pero si no puedes colocar un acceso periférico, después de un segundo intento, tienes que irte por un acceso intraóseo. La adrenalina va a seguirse utilizando lo antes posible y es probable que se recomiende también en ritmos, en ritmos desfibrilables como lo antes posible. Pero diría Chonita, eso se está poniendo todavía en discusión. Bicarbonato no se debe utilizar de manera rutinaria. Incluso se está recomendando el no emplearlo a menos que sea indispensable. ¿En qué pacientes? Acidosis metabólica severa, preexistente, documentada. Gluconato de calcio en pacientes con hiperpotasemia se tiene que valorar, pero no debe ser rutina. La trombólisis durante la reanimación cardiopulmonar, especialmente hablando, y se hizo un análisis en pacientes con tromboembolia pulmonar. Si puedes realizar la terapia trombolítica, se está recomendando que sea considerada la terapia trombolítica. RCP en prono. Bueno, la RCP en prono es, si tu paciente está pronado y presenta parada cardíaca, puedes iniciar reanimación en prono. Puedes iniciar. Sin embargo, si es viable ponerlo en supino, se recomienda ponerlo en supino. ECMO versus compresiones. ECMO no es superior a compresiones, por favor. Algunos están yéndose hacia querer mandar a ECMO a todos los pacientes que presentan parada cardíaca. No. Si tienes un paciente que está haciendo parada cardíaca persistente, puedes considerar ECMO. E incluso si tu paciente está en ECMO, por ejemplo, un veno arterial, puedes continuar con las compresiones. Y viene un héroe que no era tan desconocido, el ultrasonido. Hoy se está haciendo evidente la necesidad de contar con protocolos tempranos de evaluación ultrasonográfica en los pacientes no solo graves, sino en los pacientes con parada cardíaca, siempre y cuando no interrumpan las compresiones y cuentes con personal capacitado. ¿Sí? Es decir, no puedes estar aprendiendo, recuerden que el paciente no es material didáctico.
tú tienes que ya dominar las habilidades de la ultrasonografía en pacientes gravemente enfermos, y si es un paciente en parada cardíaca, puedes considerar, por ejemplo, una vista subgifoidea, una paraesternal, para que tú puedas evaluar cómo se encuentran tus cámaras o epi- tu epicardio, ¿sí? Ahora, control de la temperatura. Así es, protocolo CASA. De hecho, ahorita lo vamos a tocar tantito. Cuando hablamos de la temperatura, ya la hipotermia, y por favor debe quedarnos claro, no se debe utilizar de manera rutinaria, a menos que estés en protocolos para hipotermia. Lo que sí, debes mantener una temperatura menor a 37.5, prevenir fiebre de 36 a 72 horas. Se recomienda mantener todavía nuestra temperatura entre 32 y 36 grados, por lo menos durante 24 horas, pero insisto, lo que debes evitar es fiebre. El electroencefalograma en los pacientes que recuperan la circulación de manera espontánea debe ser ya también una realidad para nuestros pacientes. El soporte circulatorio temporal, ya sea un balón de contrapulsación intraórtico, eh, modelos ventriculares artificiales, el paciente considerar una hemodiálisis temprana. Si es un paciente, por ejemplo, como el que teníamos, con una nefropatía conocida, una falla renal, que está haciendo acidosis metabólica, que está haciendo hiperpotasemia, recupera la circulación de manera espontánea, hay que meterlo en hemodiálisis temprana. Si es un paciente que está con un shock cardiogénico secundario a un síndrome isquémico coronario agudo, con falla de ventrículo izquierdo, por supuesto que al momento en el que recupera circulación debemos considerar, por ejemplo, este tipo de dispositivos para apoyo ventricular. Los vasopresores, bueno, algunos estamos enamorados de la norepi, otros estamos enamorados de la epinefrina, otros de la dopamina. Finalmente, no hay todavía un consenso en cuál es mejor. Mientras tú mantengas una presión perfusoria y que también sigue dando temas, están todavía entre 65 y 85 de PAM, 90 y 110 de sistólicas, que seguramente van a salir a colación en junio. El uso de esteroides, por favor, no se recomienda de manera rutinaria. Tampoco los antibióticos. De pronto algunos dicen, no, es que estos pacientes hacen después migración peritoneal de bacterias. No, por favor, no está recomendado ningún tipo de antibióticos y los esteroides ni antiinflamatorios. El cateterismo, si es un paciente que se confirma síndrome coronario agudo con infarto, en cuanto recupera la circulación de manera espontánea, logramos presión perfusoria, pasa a sala. Los biomarcadores, bueno, de pronto la cadena ligera de neurofilamentos, enolasa neuronal, la proteína ácida fibrilar, o sea, es la proteína tau, que todo esto son proteínas sobre todo que se generan en las neuronas y que al momento de morirse, así como lo que conocemos como enzimas de liberación hepática, así pasaría a nivel cerebral. Nosotros hoy estamos haciendo protocolos, pero no existe hoy una recomendación oficial. Sin embargo, se reconoce como una oportunidad para evaluar a nuestros pacientes. Es decir, si lo estás protocolizando, adelante. Si no lo estás protocolizando, por favor, no gastes dinero nada más porque sí en este tipo de moléculas. Post-RCP, la tomografía, bien. La tomografía helicoidal perfusoria, perfecta. Una resonancia magnética, bien. Electroencefalograma continuo, también. Potenciales evocados, también. Sin embargo, y vuelvo al punto, y van a un par de diapositivas extras en este sentido.
La mejor evaluación tendría que ser a los 30 días, no con un ATAC, no con una resonancia, no con un electroencefalograma, no con potenciales evocados, sino con pupilas, reflejo corneal, ¿sí? A las 72 horas ya te da información suficiente para determinar el probable daño cerebral. También están, por supuesto, el uso de eh, medidores o medición del flujo sanguíneo cerebral, también tendríamos que hacerlo, pero diría Chonita, esa será otra historia a discutir. ¿Qué es lo que nos dicen las guías europeas? Bueno, pues miren a lo que apuntan, ¿eh? Y por favor, quiero que pongan atención a esto. 39% de los países europeos ya exige que para que una persona tenga su licencia de conducir, sepa dar reanimación. Pausa para pensar. ¿Cuántos de nosotros, y algunos que están allá muy chavitos, como las pistas de Blue, vámonos al sillón para pensar? El hecho de que las personas que van a sacar una licencia de conducir supieran reanimación sería algo extraordinario. Pero sí se requiere, por supuesto, políticas públicas. Eddie Huertas, me estás poniendo X ahí en las pantallas, cuidado. Entonces, dentro de estas guías 2025, uno de los puntos que más relevancia están tomando es el crear políticas públicas para que toda persona que conduce un vehículo sepa dar reanimación cardiopulmonar. Bueno, ¿cuál será nuestro objetivo? ¿Recuperar la circulación o recuperar al paciente? Me parece que todos tendríamos que estar claros que es recuperar al paciente. Tenemos que generar entre todos, o sea, digo, puse aquí sobre la mesa lo que está pasando en Europa, pero en Latinoamérica tendríamos que plantear cómo se está dando la reanimación cardiopulmonar para que no pase lo que sucedió al principio de la charla, que muchos sepamos que nuestros pacientes recuperan la circulación, pero que pocos sabemos cómo quedan a las 72 horas y que prácticamente nadie sepa cómo queda nuestro paciente neurológicamente a los 30 días. Que en el prehospital, si tenemos aquí personal de prehospital, podamos promover, implementar este tipo de estrategias de calidad y apoyo a la reanimación prehospitalaria y por supuesto a lo que es el registro de parada cardíaca prehospitalaria. Este artículo me hizo mucho eco y vean por favor lo que es primero establecer metas, evitar el paro cardíaco intrahospitalario no esperado, los equipos de respuesta rápida, generar guías por cada hospital, guías post reanimación por cada hospital, una cultura de excelencia, buscar el bienestar del equipo, y me refiero a cada uno de los médicos, enfermeras, inhaloterapia que participamos en la reanimación, contar con programas de infraestructura, recopilando datos, educación y capacitación. Cuando nosotros logremos tener esto, entonces vamos a poder mejorar la calidad en cuanto al pronóstico de los pacientes con parada cardíaca. Los invito para que pongan también un screenshot de esta pantalla, por favor, y después se den de alta con este QR en lo que es el Registro Nacional de Cuidados Cardíacos de Emergencia y Reanimación. Nos hemos tardado mucho porque hace falta presupuesto. Estamos tratando de conseguirlo para que podamos generar información suficiente sobre lo que es la parada cardíaca en nuestros países. Una realidad inexorable, muchachos, es que todos tarde o temprano vamos a morir, ¿eh? Pero no podemos permitir que una persona muera por falta de una atención adecuada o peor, por una atención inadecuada.
Nosotros, y quede claro, no luchamos contra la muerte. Digo, sería una batalla inútil. Nosotros cuidamos del paciente para mejorar su pronóstico, recuperar una calidad de vida, evitando futilidad terapéutica para que no prolonguemos agonías. Nosotros debemos seguir luchando por la vida. En conclusión, no basta con recuperar la circulación. Debemos esforzarnos por recuperar al paciente. Les dejo la bibliografía. Nuevamente, por favor, tomen el screenshot. ¿Listo? Pues muchísimas gracias. Les dejo mis redes sociales. Espero que podamos estar en contacto y quedo abierto al chat. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Vamos a revisar el chat a ver si hay algunas preguntas adicionales por parte de los participantes. Bien. Bueno, me voy a quedar con un comentario que comenta, bueno, que hace el doctor Marino Estrella. Efectivamente, el protocolo CASA es la implementación del ultrasonido en pacientes con parada cardíaca. ¿Por qué se está planteando este protocolo CASA? Porque ya se está reconociendo que, por ejemplo, pacientes con neumotórax a tensión, con tamponade, con un tórax inestable, si yo le estoy dando compresiones, no van a ser útiles. Incluso se está reconociendo que pueden ser perjudiciales para el paciente. Un protocolo de ultrasonido en el paciente en parada cardíaca te lleva, si ya tienes experiencia, segundos, ¿eh? Bien, pregunta Víctor. ¿Algún cambio de RCP en la gestante? No, de hecho no hubo y lamento comentarles que en las guías 2024 no se consideró hacer la revisión. No, hombre, Mariano, un gusto. La doctora Elfi Torres también tiene una pregunta sobre el uso de vasopresina en combinación con la metilprednisolona y también algún comentario sobre infarto agudo en RCP. No, es Perfecto. Bueno, inteligencia artificial. Ah, bien, inteligencia artificial. voy a hacer la primera respuesta. Vasopresina. Guías 2025 no la van a incluir. Hay estudios de vasopresina, también asociada a metilprednisolona, en pacientes que hacen parada cardíaca por shock séptico. Siguen siendo protocolos, ¿eh? Para guías 2025, ni la vasopresina ni la metilprednisolona se van a utilizar. Uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya hoy es una realidad. Y sí se está recomendando, y por favor tomemos en cuenta lo siguiente. Este, bien, perfectísimo. Ahorita voy a tocar eso, mi hermano Mariano Estrella. La inteligencia artificial sí se está documentando como estrategia para mejora de las acciones en el equipo de reanimación. Pero por favor, otra vez, debemos tomar en cuenta que debe ser una persona específicamente la que esté haciendo o llevando el uso de la inteligencia artificial durante la reanimación. Para aquellos que quieran comentarlo, por favor, les puedo poner aquí el artículo que hace énfasis en la inteligencia artificial en la reanimación. También se acaba de publicar, está muy interesante porque pues ya es una realidad que la IA debemos, ap- debemos utilizarla como lo que es, una herramienta. Pero toda herramienta, y recuerden, lo mismo puedo arreglar un lavabo con una llave Stilson que puedo mandar al hospital a una persona. Entonces, depende de cómo se utilice y para qué se utilice la herramienta. Recomendaciones sobre vasopresores. Pues fíjate que afortunadamente, mi estimadísimo Marino, las Ujú. guías 2025 lo único que nos plantea es que se deben utilizar de forma temprana para mantener una presión perfusoria.
¿Qué quiere decir esto? Y aquí voy a poner otra vez en cuenta el manejo del ultrasonido. Si tú haces una evaluación ultrasonográfica y tu paciente está depletado de volumen, primero volumen y después aminas. Si tu paciente encuentras que tiene una falla de bomba también con el ultrasonido, entonces se recomendaría el uso de inotrópicos. Si tu paciente tiene precarga y la bomba bien y está hipotenso, entonces sí se consideraría el uso de vasopresores. Pero cada paciente deberá ser individualizado. No hay evidencia suficiente que diga que un vasopresor es mejor que otro. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Leslie, perdón Sí, que me haya pasado 10 minutos, no se preocupe, doctor. Queríamos invitar al doctor Luis Honorio Arroyo, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, para poder cerrar lo que es la conferencia, si es que no hay ninguna pregunta por parte del público. ¿Yo puedo? ¿Cuál puedes? Gracias, bien. hola, 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 a la orden. Edgar, buenas noches. Por acá, Muy buenas noches, señor presidente. ¿Cómo está usted? ¿qué tal, Edgar? Buenas noches. Bueno, encantado por esta charla magnífica, excelente, con todo lo que has mencionado, de los avances, de todo lo que significa la modernidad. Y creo que quienes han asistido a tu charla deberán sentirse muy satisfechos por la calidad de la misma. Quiero agradecerte por esta ponencia. Y bueno, esperamos tener pronto nuevamente la oportunidad de tener otra nueva para la sociedad. Me he escuchado yo con bastante provecho esta ponencia. Gracias, muchísimas gracias, Edgar, por esta tarde tan brillante que hemos tenido contigo. Muy amable. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, Edgar, como siempre. Igualmente, doctor, un gusto. Igualmente. Y ¿Había alguna participante más que quería dar unas palabras? Buenas noches. buenas, Buenas noches. Yo quería saludar a mi buen amigo Edgar Díaz. Luchito, ¿cómo estás? Es Lucho Loro, ¿no? El que estoy ahí escuchando hablar. Allá no lo Luis escuché. Loro. Luis Loro. Mi Eh, amigo Lorito, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo está mi hermano? Contento de escucharte. No, gracias a ti por participar en nuestra sociedad. Conocemos de tus capacidades. Esto, hay que resaltar la necesidad inicialmente de buscar la etiología del paro. Y los equipos de primera respuesta o los equipos del Código Azul, sobre todo en los intrahospitalarios, creo que es deber de nuestra sociedad impulsarlo dentro de los hospitales. Eso nos va a ayudar a prevenir muchas muertes y quizás salvar muchas vidas. Y lo otro que ha resaltado muy bien es que nosotros salvamos vidas y no prolongamos agonías. Que lo que nos interesa es recuperar neurológicamente al paciente, no que vuelva a respirar ni que vuelva a latir su corazón. Y un parámetro importantísimo es cuánto de deterioro tiene el paciente después del retorno a la circulación espontánea. Creo que lo has enfatizado muy bien. Te agradezco, Edgar, y esperamos vernos muy pronto allá en Bolivia. Faltan 15 días nomás. Bueno, creo que ahora a Bolivia no me tocó ir, pero yo encantado de saludarlos y espero tener oportunidad de verlos en donde me inviten. Yo ahí voy. Entonces nos vemos allá en Cartagena, hermano. En Cartagena seguro que sí. Bueno. Pues un gusto, aquellos y una invitación por parte del American College of Emergency Physicians, por favor, súmense por parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, sumemos esfuerzos, Latinoamérica es una y tenemos más coincidencias que diferencias, ¿sí? Vamos a sumar esfuerzos por el bien de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la invitación y pues que tengan una excelente tarde. Nuevamente, gracias, Edgar. Un abrazo de cada rato. Gracias. A la orden.
creo que con esto, no sé si Leslie damos fin, doctora Elfi. Sí, damos las gracias al doctor Edgar Díaz por la excelente exposición. Se nota su pasión por lo que es reanimación, que nos caracteriza a todos los que hacemos emergencias, ¿no? Y nos es grato poder escuchar las nuevas o nuevos cambios que se ha dado en todo lo que es reanimación. También quiero agradecer a todos los participantes. Tenemos participantes de varios países, también de acá del Perú mismo. Entonces agradecemos también que ustedes estén en esta conferencia aprendiendo, ¿no? Que es lo importante, actualizándose. También quiero invitarlos para el próximo viernes a las 5 de la tarde. También tenemos la siguiente conferencia sobre manejo del síndrome coronario agudo, las actualizaciones 2025 también, ¿no? Y posteriormente lo que es shock hemorrágico también desde Colombia. La transmisión va a ser con expositores desde Colombia, con el doctor Oscar Fabián. Los esperamos la próxima semana. Yo creo que con esto cerramos la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas todos. gracias, doctores. Hasta luego y buena noche. Gracias, Hasta luego. un abrazo. Gracias. Chao.